Pachacutic, Mario Ruiz, quien nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. El micrófono actívelo, por favor. Encienda, por favor, asambleísta. Gracias, muy gentil. ¿Me escucha? Ya, nosotros no escuchamos. Ya está encendido. Ah, ya, perfecto. Muy gentil, gracias. Bien, el tema en los corrillos, en los pasillos de la Asamblea es el juicio político al presidente, pero en este caso también Pachacutic tiene un antecedente, pues hay una escisión dentro del partido, lo han hecho evidente. Pero ¿cuál es la posición en este caso del movimiento como tal frente al juicio político? ¿O también hay diversas opiniones respecto al mismo dentro del mismo movimiento? Buenos días. Buenos días. Un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia de este prestigioso medio. Bueno, yo considero que hay compañeros que saltan a decir cualquier cosa y es desde un punto de vista muy personal. Nosotros siempre hemos tomado decisiones colectivas y eso se tiene que esperar. Nosotros ya hemos dicho, el juicio político al presidente de la República tiene que pasar por un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y eso no es culpa de nosotros, es culpa de quienes pusieron esa tranca en la Constitución del 2008. Porque antes, si ustedes revisan respecto al juicio político al presidente de la República en la Constitución del 98 y en la Constitución del 78, no había, pues. No existía esa, del 74, perdón, no existía este informe de admisibilidad que tenía que dar la Corte Constitucional para que prosiga un juicio político. Por eso es que hubo juicios políticos fácilmente contra los expresidentes Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Pero llegaron al poder quienes hoy quieren utilizar el juicio político para sacar a este presidente y pusieron esto en la Constitución del 2008. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, sí vamos nosotros por el juicio político, cuando la Corte Constitucional no nos dé ese informe? Si nos da ese informe, y desde luego, si eso recomienda también la comisión que hoy está investigando el caso Gran Padrino, ni siquiera hay el informe que recomienda el juicio político o no recomienda el juicio político. Tal parece que ahí mismo ya se van a llegar a algún acuerdo con el gobierno y ni siquiera saquen ese informe. Entonces, ¿de qué podemos hablar de la posición de Pachacutic a un juicio político o no a un juicio político? Toda vez incluso que en esa comisión no está integrada por algún miembro de Pachacutic con la voz oficial. Si hubiera estado alguien de Pachacutic en esa comisión, no hubiera dejado pues que investiguen solo encimita nomás, solo este año, solo a este gobierno, cuando hay indicios de que la corrupción en CELEC y en las demás empresas públicas de electricidad viene desde el 2016. Tenía que haberse investigado desde que inició esos actos de corrupción. No importa que le toque al gobierno que le toque, pero no, como ahí están gente que está comprometidos con el anterior gobierno, entonces no quieren topar desde los inicios de la corrupción, sino solo desde este gobierno. Entonces, es decir, tal parece entonces que los casos son seleccionados. Eso es lo que yo puedo interpretar con lo que usted señala. Claro, y aquí no estamos de acuerdo con que se creen comisiones que investiguen solo a este gobierno y lo que pasó en los anteriores no quieran investigar, o que se creen grupos parlamentarios disque anticorrupción que investigan solo lo que pasó en el correísmo y lo que pasa en este gobierno no quieran investigar. Eso es investigar a la casta, parcializados, con dedicatoria, y eso no quiere el pueblo ecuatoriano. Nosotros no tenemos compromisos ni con este gobierno ni con los anteriores, y por eso investigamos todo, y estamos nosotros precisamente comprometidos con que la verdad en esto de los casos de corrupción, que efectivamente sí ha habido, y el presidente de la República se cayó, no es que él fue directamente, digamos, él que estaba ahí, sino que él no hizo nada, sabiendo hace un año lo que estaba pasando, él no hizo nada. Lo mismo que pasó con
expresidente Correa en el caso Sobornos. No hizo nada sabiendo que efectivamente había corrupción y por eso fue sentenciado. Hoy, como le toca a Lazo, y eso pasó en el tiempo de ellos, y ellos viven diciendo que ha sido solo el influjo psíquico, ni siquiera ni cuánto, hoy están entre la espada y la pared. No pueden sacar este elemento. Decir que el presidente de la República conocía y no hizo nada. Y que Correcto. por eso es responsable, porque ahí se van a ir contra su tesis de que dicen que no fue responsable su presidente. Entonces, eso está pasando acá en la Asamblea Nacional y lamentamos que ellos, que dicen que son la oposición, que se pelean entre ellos, que están en contra de este gobierno, en muchas ocasiones ellos se juntan, como se juntaron la semana pasada para defender los sueldos vitalicios de los ex vicepresidentes y presidentes de la República, como se juntaron para que no haya una comisión que revise las concesiones mineras y petroleras que se han hecho en los últimos años, o que se audite lo que pasó en el IES. Ellos se juntan nomás cuando quieren. Entonces, ahora la pelea... Dicen. Muy claro, asambleísta. Quiero darle paso también a mi compañera Lorena Baquer. Lorena. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. El día de hoy la Asamblea Nacional recibe al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a Pablo Alarcón también, sobre el tema de la sesión de la Comisión Ocasionales de Enmiendas Constitucionales. Sí quisiera su lectura acerca de el ministro de Gobierno, el flamante ministro de Gobierno, el acercamiento que ha tenido con la Asamblea Nacional, cómo usted lo califica, es una oportunidad para dar estos acercamientos que tal vez anteriormente se veían un poco lejanos. Lorena, yo considero que acá en mi tierra hay una canción bien bonita, una bomba, dice: acciones son amores, no palabras. El gobierno nacional tiene en sus manos la facultad de dar solución a problemas urgentes que vive nuestra población y nuestra ciudadanía. No necesita estar llamando a acuerdos, 2 años de conversas, de diálogos, después de un paro nacional, vuelta a diálogos. Si él necesita firmar decretos ejecutivos, un decreto ejecutivo que declare la emergencia del sistema de salud pública y traiga, vea, 9.300 millones de dólares en el extranjero como reservas internacionales tiene el Ecuador. El 30% más de lo que tuvo al nivel de la historia. ¿Para qué? Para asegurar pago de deuda externa a los tenedores de los bonos de la deuda externa, que muchos son socios de los que están ahí gobernando, los tenedores de los bonos de la deuda externa. De eso, si es cuestión y voluntad política de este gobierno traer no los 9.300, 300 y destinar a la salud pública. Si es cuestión de voluntad política firmar un decreto ejecutivo aliviando la situación financiera, las deudas que tienen los agricultores de la costa y de la sierra con el Banco Nacional de Fomento y eliminando la posibilidad de que ellos puedan volver a tener crédito y volver a sembrar. Los que dan de comer a las grandes ciudades endeudados, embargados las tierras, pues no pueden pagar, no han podido pagar y no alivia esa situación. Es cuestión del gobierno nacional. Asambleísta Ruiz. Del gobierno nacional firmar un decreto para eliminar o para reducir ciertos impuestos que les cobran a la importación de insumos agrícolas, la urea y otros insumos, abonos que se necesitan para producir en el campo. Eso no necesita sentarse a conversar con los asambleístas o con los sectores políticos para hacerlo. Tiene que hacer. Eso es todo. Asambleísta Ruiz, ahora en el tema de que uno de sus logros ha sido la Ley 47, que se refiere justamente a las rentas a favor de las provincias por la venta de energía eléctrica, que fue aprobado y fue ya publicado en el registro oficial. Ahora, en el tema de la minería ilegal, ¿cómo avanza ese tema específico? Ahora, el tema de la minería ilegal es otro problema. Recuerden que eso viene dándose, es un proyecto a gran escala. En el 2012 publicaron la ley de minería, los que estaban ahí gobernando y legislando, en donde pusieron en el artículo 90 y 91 que en cada concesión minera que exista y que dé el Ecuador, el Estado ecuatoriano no puede ganar en regalías más del 8%. Así, no puede ganar más del 8% en regalías. Es decir, de cada $100 que se lleven de Zamora, Chinchipe, de Imbabura, de Bolívar, de donde sea que haya cobre, oro, plata,
8 le quedarán al Ecuador para que nos repartamos entre los 17 millones de ecuatorianos y 92 se llevará la empresa privada. Primero, esa ley que no han querido reformarla. Nosotros propusimos la reforma y ahí están juntitos para impedir que no se reforme eso. Dos, segundo, ellos abandonaron el cuidado, la protección que tienen que haber estos sectores donde están yacimientos mineros y permitieron que la minería ilegal arrase en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la parroquia de Buenos Aires, de la provincia de Imbabura, en Supino y en otros sectores. Abandonaron. Imagínense, nosotros tenemos 160.000 efectivos militares entre soldados, cabos, sargentos, 160.000, y con 160.000 efectivos militares no pueden controlar la minería ilegal. Adrede abandonaron. ¿Para qué? Para hoy justificar y decir, bueno, hay minería ilegal, están dañando la naturaleza, vamos a mandar a militarizar esos sectores para aplacar la resistencia que en realidad hacen los pueblos, los campesinos y los agricultores allí, para que la policía, el ejército sirva de guardia privada de las empresas multinacionales e ingresen a esos sectores. Y el otro elemento es que también sabotean y abandonan otros sectores del desarrollo económico del país, como el turismo y la agricultura. Ellos para nada impulsan esos sectores para que la única alternativa que le quede al Ecuador sea el extractivismo minero y petrolero. Esa es la realidad de la minería ilegal y todo el aparataje y el show que han montado para justificar intervenciones militares en los sectores donde existe yacimientos mineros. Asambleísta Ruiz, por cuestión de tiempo, vamos a darle paso inmediatamente a Ramiro Cepeda. Una pregunta muy corta. Asambleísta, solo quiero hacerle una precisión histórica. Juicios políticos, el único que registra la historia constitucional del Ecuador es al presidente Juan de Dios Martínez Mera en el año 1933 por parte del doctor José María Velasco Ibarra. Lo de Bucarán fue una resolución insulsa, convocado a un congreso extraordinario por Fabián Alarcón para conocer la situación del país. Lo de Yamil Maguad fue un derrocamiento en el cual el movimiento que usted es parte formó parte de ese derrocamiento. Y lo del señor Lucio Gutiérrez fueron las cacerolas y el retiro del respaldo del mando militar. Eso no tiene nada que ver con un juicio político. Y mi observación va a que estos tres antecedentes que le acabo de decir nada tienen que ver con una estructura constitucional, sino con el calentamiento de las calles, de lo cual el movimiento del cual usted es parte siempre forma parte fundamental de este tipo de acciones. Calentar las calles y lograr desestabilizaciones que conduzcan al derrocamiento de presidentes en ejercicio. Con esta puntualización, nada tiene que ver lo que haga la Asamblea. Yo tengo claro que no tienen los votos, tengo claro que las causales el presidente no ha incurrido en ninguna de ellas, pero también tengo claro el descontento que usted ha manifestado en las respuestas de mis compañeros, los llevarían no a ustedes, no a usted, pero sí a buena parte de su movimiento a calentar las calles para provocar una salida de hecho y no en derecho del presidente de la República. No sé cuál sería la pregunta. Pero la pregunta es que ustedes son parte del calentamiento de las calles y no de la solución jurídica. Si ustedes ya están en la Asamblea... ¿Perdón? Esa es una precisión que usted hace. Y no dígame si no están convocando... Dígame si no están convocando a marchas para el 8 de marzo. Si me permite, aclaro. Claro, aclare. Si me permite, yo voy a... Le estoy permitiendo, sí. También que usted hace. Nadie sale a las calles por gusto y porque le gusta que le metan un balazo en el ojo o le maten. Nadie. Y no es solo el movimiento que nosotros representamos. Son estudiantes de la Universidad Central, del Colegio Mejía, aquí en Quito. Y muchos sectores de la población que han salido en el tiempo de Maguad, en el tiempo de Gutiérrez, en el tiempo de Bucarán, y en todos los tiempos saldrán mientras haya injusticia social. Hoy, entre el 4 y el 8 de mayo, están por entregar nuevamente la telefonía celular, que entregó Correa en el 2008 para 15 años, y van a entregar para 15 años más, para que se lleven alrededor de $3.000 millones al año esas compañías entregadas
por 330 millones de dólares para todos 15 años. Esa injusticia social, esa injusticia que tienen los gobiernos, baja hacia la sociedad y la sociedad responde. Hay una causa y efecto. Si hay un gobierno consciente, hay un gobierno que ayuda a su pueblo, que vela por los intereses de las mayorías, no por los intereses de su familia, ni por los intereses de un grupito, entonces no hay movilizaciones. Nadie sale a la calle por gusto 15 días, porque quieren dejarse, estar enfriándose por vagos, porque no tienen que hacer. Los grandes derechos que hoy están en la Constitución de la República, derechos laborales, derechos de las mujeres, de los jóvenes, han sido conseguidos con movilización social a nivel nacional e internacional. Así que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Si hay gobiernos injustos, gobiernos tiranos, el pueblo siempre va a responder, porque nuestro pueblo, al menos el pueblo ecuatoriano, es un pueblo digno, un pueblo que sabe cuál es el futuro y qué le conviene a nuestros hijos y sabe salir a exigir sus derechos. Y si no hay ese pueblo que responda, que exija, ahorita posiblemente estuviéramos peor que antes, mucho peor que antes. Entonces, esa es mi precisión y mi digamos... Le agradezco respetando desde luego su opinión. Sí, por supuesto, y yo respeto la suya. Para mí esa es la diferencia entre el derecho y la barbarie. Pero bueno, le agradecemos por habernos atendido a esta hora de la mañana y esperamos que todo se canalice en derecho, ya que tanto lo invocamos, y que dejemos un poco la barbarie para quienes quieran hacerla. Muchas gracias, asambleísta. Que tenga un buen día. Lorenita. Así es, son las 8:06 de la mañana. Ya también está